Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, retomamos las entrevistas y esta vez vamos a hacer una entrevista sobre un tema bueno, estamos viendo todos en la televisión, de que toda la gente está hablando en la calle y que ya los medios de comunicación están dando bastante la chapa y nos están desinformando bastante acerca del tema, y es la guerra de Ucrania y todo lo que pasa en Ucrania, ¿no? Y bueno, y yo siempre he dicho que la mejor manera de conocer lo que ocurre pues, en Ucrania, en otras partes del mundo, lo mejor es contactar con gente que sabe el tema y que ha estado allí. Y bueno, y para eso he contactado con Miquel, más conocido como Gonzo Blogger, que ha sido profesor de Barcelona, que estuvo trabajando 2 años como docente en la Universidad Nacional Técnica de Donetsk entre 2016 y 2018, y 10 años como profesor en distintas universidades de Lituania. No sé, Gonzo, si quieres añadir algo más o me he dejado algo en el tintero, bueno, te cedo la palabra, que te puedas presentar un poquito. Bueno, pues sí, bueno, yo me llamo Miguel, aunque de hecho ahora soy Gonzo, ¿no? O sea, es un personaje que de alguna manera cree bueno, en principio lo creé en Facebook, ¿no? En el año, bueno, en el año 2014, ¿no? Un poco de alguna manera estaba yo oculto, ¿no? Bajo ese seudónimo. Vivía yo entonces en Lituania, en Kaunas, donde yo, pues, bueno, vivía allí, ¿no? Pues, o sea, viviendo, sí, 10 años, de hecho, ¿no? Y trabajando allá, ¿no? Y entonces, bueno, pues creé un poco bueno, de hecho, el Gonzo, antes tenía otro nombre, ¿no? En Lituania le puse un nombre así más divertido, ¿no? Era algo así como Mykolas Salutis, ¿no? Mykolas Salutis es mi primer nickname, ¿no? Que Mykolas Salutis significa en lituano algo así como Miguel, ¿no? Que es mi nombre. Alutis es como cerveza, ¿no? O sea, cervecita, ¿no? Porque yo, básicamente, a finales del año 2013, principios del 14, pues, de manera oculta, ¿no? Creé un perfil en Facebook y me dediqué con ese nombre, pues, a dar, digamos, una visión distinta, ¿no? Bueno, yo me oponía al Maidán, de hecho, me oponía al Maidán, ¿no? Me oponía al Maidán, entonces, pues, estaba en contra del golpe de Estado que se estaba produciendo contra el presidente Yanukovych. El presidente Yanukovych era el presidente de Ucrania, ¿no? Y contra el gobierno ucraniano. Entonces yo, bueno, pues vi un poco lo que estaba ocurriendo allá. Yo en ese momento vivía en Kaunas, pero había estado, justamente en el 2013, había estado en Odessa, ¿no? En Odessa, y había estado allá pues unos 15 días en un proyecto, participaba en un proyecto pues financiado por la Unión Europea, y fui allá con dos alumnos míos, ¿no? Estudiantes de Kaunas, y bueno, y luego volví a Lituania, eso es en el año 2013, y bueno, a finales eso fue en octubre del año 2013, vino Yanukovych, el presidente de Ucrania, vino a Vilnius, y allí se reunió con la presidenta del país, o sea, en aquel momento era la señora Dalia Grybauskaite, y con Angela Merkel, ¿no? Y entonces, pues, eso fue en octubre, sí, en noviembre, octubre. Y se reunieron, sí, fue en octubre, se reunieron y, bueno, allí, pues, básicamente le ofrecieron un acuerdo, ¿verdad? Esto debe ser en octubre, estoy pensando si era en octubre o noviembre, es que no me acuerdo ahora mismo. Yo sé que vino allí Yanukovych. Bueno, entonces, pues, resulta que, bueno, rechazó ese acuerdo comercial, entre otras cosas porque el acuerdo comercial bueno, era un acuerdo que le suponía al gobierno ucraniano, le obligaba a hacer básicamente, reestructuración, ¿no? De toda la industria. Afectaba mucho a la industria pesada, ¿no? Ucraniana, ¿no? Que se encuentra curiosamente en el este en la región del Donbass, en toda la zona del este de Ucrania, que es la zona más industrializada. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Y entonces ese acuerdo comercial afectaba mucho a eso, ¿no? Y también, pues, un poco obligaba al presidente de Ucrania, básicamente, a subir impuestos, en fin, o sea, además afectaba también a todo lo que era el tema de las pensiones y subida de precios, ¿no? Claro, entonces esto es lo que le ofrecieron al presidente de Ucrania. El presidente de Ucrania, ¿no? O sea, pues era un presidente de un país
de un país, teóricamente era un país soberano, ¿no? Y bueno, podía haber decidido lo que él considera conveniente. O sea, había sido elegido en un proceso que había sido declarado limpio, incluso por la Unión Europea y por la OSCE. Yanukovych era una persona que, bueno, pues toda la clase política ucraniana es parecida, ¿no? O sea, procede, pues, básicamente está vinculado es un oligarca, ¿no? Pero también lo es, la mayoría de líderes políticos están vinculados a la oligarquía, ¿no? Y bueno, Yanukovych representa los intereses de los industrialistas, o sea, de la industria pesada, ¿no? del este de Ucrania, ¿no? Entonces, él es una persona, o sea, eso me enteré después, ¿no? Porque yo cuando fui a Donetsk, pues me enteré un poco de la vida de Yanukovych y tal, ¿no? Y él nació en Gorlovka. O sea, en Gorlovka es una ciudad importante, ¿no? Que está justo al lado de Donetsk y que está siendo bombardeada, lleva siendo bombardeada desde el 2014, ¿verdad? Y él, pues, se educó allí, digamos, fue mafioso en el sentido de que, auténtico mafioso, como son mafiosos, todos los oligarcas ucranianos son mafiosos, ¿verdad? Y él estuvo vinculado al clan, ¿no? A la mafia de Akhmetov, Rinat Akhmetov. Rinat Akhmetov es un hombre clave, ¿no? En Ucrania para entender lo que pasa allá, ¿no? Digamos que Rinat Akhmetov es uno de los grandes oligarcas, ¿no? Ucrania es un país que, una vez que se disuelve la Unión Soviética, eso lo tiene que tener en cuenta, también pasó en Rusia, ¿no? Y en otros países del este, incluidos Lituania, lo puedo decir porque lo conozco. Es un país donde básicamente durante unos años estuvo, bueno, dominado por la mafia, por mafias que controlaban, pues, lo que era el Estado socialista, el Estado de la Unión Soviética, o sea, la Unión Soviética, ¿no? Todo lo que era la propiedad pública, ¿no? La industria y tal, pues fue vendida por cuatro duros, básicamente, ¿no? Y grupos mafiosos fueron controlando, pues la economía, ¿no? La economía de Ucrania, de Lituania, de estos países que venían de la antigua Unión Soviética. Estamos hablando de los años 90, los salvajes años 90, donde era peligroso incluso vivir, ¿no? En algunas ciudades. Por ejemplo, en Kaunas, yo conozco bien Kaunas, ¿no? Kaunas estaba dominado por la mafia, o sea, por la mafia lituana, ¿no? En los años, estoy hablando de los años 90, ¿vale? Yanukovych es un producto de eso. Él se desarrolla en los años 90. Lo mismo pasa en toda Ucrania, incluso en Rusia, en toda Rusia, ¿no? En Rusia también ocurre con esto. O sea, existen clanes, o sea, los distintos oligarcas van controlando los sectores de la producción y tal, y el país, y luego se hacen decentes. Se hacen decentes en el sentido de que se hacen políticos, se meten en política, controlan las instituciones, y eso es el origen de Ucrania. O sea, Ucrania es eso, muchos de los países del este es eso. De hecho, en países como, por ejemplo, Lituania, ves que todo lo que es la cúpula, o sea, altos cargos políticos y tal, pues muchos de ellos antiguamente habían sido básicamente dirigentes del Partido Comunista o de la burocracia soviética, digamos, o del KGB incluso, y luego, pues, y algunos de ellos proceden de estos grupos mafiosos que se originaron a principios de los años 90, ¿verdad? Y que luego se convirtieron en personas decentes y honorables, ¿no? O sea, se metieron en política, básicamente. Entonces, bueno, pues, es que es esto, ¿no? O sea, eso es lo que ocurrió, ¿no? También pasó en Rusia, ¿no? Lo que pasa es que en Rusia también pasó eso, ¿no? Hasta que Putin, por ejemplo, el problema es que luego vino Putin, ¿no? Y entonces Putin, pues él lo primero que hizo es quitar el poder a los oligarcas, ¿no? Y aquí no vamos a discutir, ¿no? Sobre Putin y el régimen ruso, ¿no? Pero Putin lo que hizo es centralizó el poder, o sea, el poder se centralizó. Pero en Ucrania el poder nunca ha estado centralizado, en el sentido de que son distintos clanes que se reparten el poder, ¿no? En Ucrania. Y aquí nos encontramos al Kolomoisky, que es un oligarca que ha estado que ha tenido un papel muy clave, ¿no? En todo esto, de origen judío, ¿no? Y que vive en Suiza, ¿no? O, por ejemplo, incluso Petro Poroshenko, ¿no? Que Petro Poroshenko, uno de los hombres más ricos de Ucrania, un oligarca, que fue el primer presidente de la Ucrania post-Maidán.
Es es un auténtico carnicero, ¿no? Porque él fue, o sea, todos los bombardeos. Y yo estuve viviendo ciertamente en Donetsk en la época de Poroshenko, ¿no? O sea, de Petro Poroshenko. Bueno, entonces, aquí estoy mezclando cosas, ¿no? No esto lo estoy dando por orden, ¿no? El otro lo estoy dando por orden, pero quiero dar una imagen, o sea, esa idea, ¿no? De que Yanukovych, bueno, era el presidente de Ucrania, elegido había un parlamento allá, ¿verdad? Donde él tenía su partido, el partido de las regiones, tenía mayoría. Sobre Yanukovych, bueno, pues no era, de hecho, hasta cierto punto era, teniendo en cuenta lo que vino después, era bastante civilizado, ¿no? En el sentido de que, bueno, su partido, el partido de la región, es un partido de derechas, ¿no? Un partido de derechas regionalista, o sea, en el sentido de que reconoció la diversidad, ¿no? La diversidad que existe en Ucrania. Eso es algo objetivo, la diversidad en tanto lingüística, se hablan distintas lenguas allá, ¿verdad? Como también distintos grupos, o sea, distintos yo no lo llamaría grupos étnicos, porque no son, grupos étnicos no son, pero son, digamos, distintas lenguas y distintos realidades, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo lo voy a llamar así, distintas realidades, ¿no? Sí, porque claro, o sea, decir que hay distintos grupos étnicos, bueno, sí, probablemente allí hay minorías, ¿no? La minoría húngara, ese podría ser un grupo étnicamente distinto, ¿no? Al grupo ucrorruso, ¿no? Yo le llamo ucraniano-ruso, que básicamente es lo mismo. O sea, la diferencia entre un ucraniano de Kiev y un ucraniano de Donetsk es básicamente que hacen una interpretación distinta de la historia, ¿vale? Y tienen símbolos distintos, ¿eh? Pero es básicamente lo mismo. O sea, ¿qué diferencia existe entre un valenciano y un catalán? O pues no existe ninguna. O sea, ¿qué diferencia existe entre un ucraniano vamos a coger, de Kiev y un ucraniano de Donetsk? No hay ninguna diferencia. Es simplemente una diferencia de tipo de cosmovisión, ideológica, ¿no? O sea, incluso de visión del mundo, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. O sea, étnicamente es el mismo tipo de gente, ¿no? O sea, bueno, sí, incluso hablan lo mismo, porque hay que recordar que el ruso es una lengua, digan lo que digan, es la lengua más hablada en Ucrania, ¿vale? Es así. Sobre todo en toda la zona del este, o sea, incluida Kiev, o una mezcla entre ucraniano y ruso, ¿no? Que es una especie de dialecto que se ha mezclado, ¿no? Pero bueno, entonces, el tema es que el Partido de las Regiones reconoció esta diversidad lingüística y apostó por cierta descentralización, ¿no? Cierta descentralización. Una de las cosas curiosas que tiene, y uno de los problemas que tiene Ucrania, yo recomiendo mucho este libro, parece que estoy vendiendo libros, pero se llama Frontline Ucrania, ¿vale? Es de un profesor que es Richard Sagwa. Richard Sagwa es un profesor británico, ¿vale? De la Universidad de Kent, ¿vale? Y este libro se puede comprar por Amazon. Este hombre sabe lo que dice, o sea, entre otras cosas porque él habla ruso, es profesor de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Y ha escrito mucho sobre el tema, ¿no? Aparte, tengo que decir una cosa, este es el director de mi tesis doctoral. Yo estoy haciendo una tesis doctoral sobre el conflicto ucraniano. De hecho, la he registrado en dos universidades, aunque ha cambiado un poco el formato y tal, pero hay dos universidades que estoy en este momento teóricamente haciendo dos doctorados, aunque es uno, porque al final solo presentaré una tesis, ¿vale? Pero el director es Richard Sagwa, ¿no? Y es un libro que recomiendo mucho para conocer un poco lo que ocurría en Ucrania antes del golpe, de lo que se llamó el Maidán. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Vale? Y entonces, pues una de las cosas que uno descubre es que, una de las cosas que también se sabe, ¿no? Que descubre es que Ucrania, uno de los problemas que tiene, ¿no? Es que es un Estado centralista, en el sentido de que centralista la Constitución. La Constitución, bueno, no solo contemplaba una autonomía, que es la autonomía de
de Crimea. O sea, Crimea era la única región autónoma con un parlamento propio, ¿verdad? Y un gobierno autónomo propio. El resto eran, bueno, eran territorios que estaban, no había una descentralización, no existían gobiernos regionales con parlamentos regionales. O sea, entonces era un intento de centralización en Kiev, ¿verdad? Pero sin embargo, claro, entonces de alguna manera la descentralización del poder en Ucrania se realizaba a través de los oligarcas que controlaban distintas regiones, ¿vale? Y que pactaban entre ellos y a veces incluso luchaban entre ellos por el control del poder en Kiev, ¿vale? O sea, en gran parte detrás del Maidán hay eso, ¿no? O sea, hay también una lucha por el control, ¿no?, del país de distintos grupos oligárquicos. Esto hay que dejarlo claro, ¿no? La constitución ucraniana, además, o sea, Yanukovych hizo un intento de descentralización, su partido de las regiones, ¿verdad? Sobre el nivel de corrupción de Yanukovych no era muy superior a lo que había antes, en la época de Timochenko o época anterior. O sea, la corrupción es institucional en Ucrania, forma parte incluso de la manera de ser, ¿no? Incluso de la gente, ¿no? O sea, es una corrupción que viene ya de lejos, ¿no? Y que no lo ha solucionado nadie. O sea, y bueno, pues esto es lo que había, ¿no? O sea, entonces el presidente la gente que nos sigue y tal, este libro lo recomiendo mucho porque lo podéis encontrar en la Amazon, ¿no? Puedo hablar de cualquier episodio, pero cuando vino a Vilnius, estoy hablando de mi experiencia, ¿no? Vino a Vilnius y tal, yo empecé un poco a escribir en Facebook, creé un perfil, ¿no? Y empecé a escribir, pues eso, en contra de lo que estaba ocurriendo, un poco dando información alternativa y tal. Sí, me puse Mykola Salutis, luego me lo cambié, me puse, porque era poco serio, ¿verdad?, llamarse Mykola Salutis. Y me puse algo así, voy a hacer algo así, algo gonzo, ¿no? Tuve problemas en Lituania yo, ¿verdad? Porque luego se descubrió quién era yo. Y yo me estaba oponiendo al golpe de Estado del Maidán. Venga. Una cosa, ¿te parece? Lo del problema de Ucrania, te lo iba a preguntar más adelante, no quiero que hagas todavía spoiler. ¿Te parece bien? Era una de las preguntas que te iba a preguntar, a ver qué es lo que pasó en Lituania y bueno, para que demuestre y palmemos un poco también con otra pregunta que te quiero hacer acerca de la fascistización de estos países y demás, de las repúblicas soviéticas. Así que, si te parece, lo voy a dejar un poco más adelante y primero vamos a hacer un poco el tema de Ucrania y luego entramos directo, porque creo que lo podemos ligar muy bien con lo que te acabo de decir, ¿no? La fascistización de estos países, ¿no? Y has comentado que llegaste ya con Poroshenko, has dicho, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál era la situación de Ucrania? ¿En qué etapa de la guerra se encontraba? Porque claro, la guerra no ha empezado ahora, la guerra empezó hace 8 años, hay que recordar a la gente. Claro. ¿En qué etapa se ha encontrado la guerra? Yo quiero decir antes, o sea, yo llegué allá en junio, ¿no? O sea, en junio del 2016, desde Kaunas, y llegué a, pues eso, a Donetsk. Fue una aventura todo eso, ¿no? O sea, llegué en el 2000, en verano, era verano, hacía mucho calor, ¿no? Me fueron a recoger a Rostov-on-Don, ¿no? Yo venía con mis 2 maletas, ¿verdad? O sea, con una maleta y tal. Fue muy duro porque tuve que dejar Lituania, ¿no? Tuve que dejar Lituania básicamente porque, bueno, a mí los servicios de seguridad lituanos llamaron a la universidad, hicieron mucha presión, básicamente para que no continuase yo trabajando en la universidad, ¿vale? Y luego me hicieron, además, pues, me pusieron, o sea, básicamente yo tenía una vida durante un año que aguanté más, porque claro, yo estuve entre el 2014, que empezó el Maidán, hasta el 2016, estuve todavía 2 años en Lituania, ¿vale? Y uno de ellos sin trabajo, o sea, perdí el trabajo en la universidad. Me quedaban todavía algunos trabajos por ahí, ¿verdad? Porque yo trabajaba en un instituto, trabajaba y tal, pero la presión personal era durísima, ¿no? Porque tenía vigilancia, ¿verdad? No solo eso, sino que incluso algunos amigos míos ya no querían hablar porque ya sabían que yo estaba vigilado,
¿vale? Luego hicieron una campaña muy dura en los medios de comunicación, o sea, hicieron básicamente una campaña de difamación en los medios de comunicación lituanos, hablando como el Lietuvos Rytas, ¿no? El Lietuvos Rytas es como el diario El País, ¿vale? Es el de los diarios más importantes del país. Aparecía en la tele yo, como si fuese un agente del Kremlin, ¿vale? En fin, fueron a por mí, pero no solo me pasó a mí, también ocurrieron con otros profesores. Sí, porque hubo docentes de distintos rangos, había gente de instituto, me acuerdo que a uno lo echaron también de un instituto, o incluso un catedrático, ¿no? Un catedrático de filosofía, Algirdas de Gutis, el doctor de Gutis, que es además una persona, una eminencia, ¿no? En el sentido de que ha escrito un montón de libros, ¿no? O sea, este tío tiene un montón de publicaciones, pero él también, y además conservador, o sea, esta persona es de derechas. Pero fueron a por él porque él estaba en contra del Maidán, ¿no? Y en contra de la política exterior que estaba llevando a cabo la señora Grybauskaite, la presidenta del país en aquel momento, ¿no? Que lo que instaló allí en ese periodo de tiempo, bueno, Lituania, de ser un país más o menos asumible, se transformó en un régimen de tipo autoritario. Luego ya, si quieres, te explico cómo incluso se empezó a perseguir incluso pues eso, a lo que yo llamo la disidencia, ¿no? Incluido organizaciones pequeñas de izquierda que existen en Lituania y que fueron a por ellos, ¿no? Fueron a por ellos contra el Frente Socialista Popular, el Frontas, que es una organización de izquierda, anti-OTAN, ¿vale? Y bueno, el grupo fue básicamente un partido político fue desmantelado. O sea, con su gente, muchos de ellos tuvieron que salir del país y su líder, Algirdas Paleskis, este hombre es una eminencia, es un tipo con una gran formación, que viene de una buena familia lituana. Su padre había sido diplomático, el tío había estudiado, había tenido su educación en Suiza. Había sido miembro del Partido Socialdemócrata, o sea, el Partido Socialdemócrata es como el Partido Socialista aquí. Había sido miembro de Vilnius, del Ayuntamiento de Vilnius por el Partido Socialdemócrata, pero un día tuvo la mala idea, se levantó y dijo: voy a montar el Frontas. El Frontas es un partido marxista tampoco que sea muy radical, la verdad, o sea, Massimo Soft, ¿no? Digamos, yo los conozco, ¿no? Pero su problema básico es que buscan la independencia de Lituania. O sea, quieren la independencia de Lituania, o sea, salirse de la OTAN, y también son muy críticos con la Unión Europea. Este es el problema que tiene esta organización, básicamente. Y esta organización ha sido machacada desde la época del Maidán, se opusieron al Maidán, ha ido por ellos, han ido incluso... En Lituania la gente no es consciente de que es un estado que está controlado por oligarcas, por antiguos mafiosos, ¿vale? Por la mafia de Landsbergis, el clan Landsbergis, de Vytautas Landsbergis, que controla los destinos de este país durante más de 30 años, ¿no? Y bueno, pues ahí a este señor lo desapareció. Estuvo casi más de un año y medio desaparecido. Básicamente, un grupo paramilitar lo metió en un zulo. Lo metió en un zulo y desapareció. Sin asistencia de abogado ni Estado de Derecho, ¿qué dices tú? ¿Eso de qué va? Eso es solo de cara a la galería, pero luego la realidad es que te coge y te desaparece, y apareció el hombre pues un año y medio después, súper delgado. O sea, porque el hombre era un poco grueso. Apareció delgado. Y bueno, lo habían torturado, lo habían hecho de todo. Y oye, es una vergüenza. Este es el líder del Frontas, ¿vale? Que fueron a por él por eso, ¿no? Y luego lo metieron en la cárcel. Lo acusaron de ser un espía del Kremlin. ¿Ve? Lo mismo que le ha pasado a Pablo González, al cual conocí, el periodista Pablo González, que lo conocí en Donetsk, exactamente a este. Y bueno, y toda la organización esta fue, yo estuve este verano en Moscú y me reuní con uno de los líderes del Frontas, exiliado, o sea, un lituano de pura cepa, ¿verdad? Exiliado en Moscú, ¿vale? Porque bueno, lo querían meter en un sanatorio psiquiátrico. Atención, en Lituania se mete a los disidentes políticos en manicomios. Eso la gente no lo sabe. Yo no me lo estoy inventando esto, ¿eh?
Yo te lo puedo asegurar lo que te estoy diciendo. Es muy duro lo que te estoy diciendo. Y, evidentemente, no lo vas a ver en la prensa nacional. Dicen que todo esto es como si no existiera, ¿vale? Y es una vergüenza. Estamos hablando de un señor que yo le llamaría pues un socialdemócrata antiguo, de los antiguos, ¿vale? Que busca la independencia de Lituania y que no quiere estar en la OTAN. Y todo este partido ha sido eliminado, muchos han tenido que exiliar. Bueno, utilizan todo tipo de técnicas. Conmigo, yo ya sé que la técnica que utilizaron conmigo es, bueno, básicamente me aislaron socialmente. A mí me aislaron socialmente y luego incluso a amigos míos, los del EBSD, fueron a visitarlos para que no se reuniesen conmigo, para que no me viesen, porque lo que estaban buscando es que yo me fuese, ¿vale?, de Lituania. Y es lo que hice. Yo me fui, me presenté en Donetsk, me invitaron, la Universidad Nacional Técnica de Donetsk, que aquí tengo, por cierto, ¿cómo se llama? El carnet, pues me invitó a ir para allá, ¿no? Y bueno, allí es cuando yo conocí a Alexis, ¿no? Alexis Castillo, ¿no? Que creo que en gloria esté, ¿no? Que lo conocí en Donetsk porque, de hecho, ellos me seguían, ¿no? Yo había creado un grupo en Facebook, se llama el IOC, ¿no? El International Observatory of Ukrainian Conflict. Fue uno de los primeros grupos en Facebook que daba alguna información. Te estoy hablando de finales del año 2013, cuando no existía nada. Y entonces, pues bueno, yo creé un grupo en el IOC, ¿no? O sea, el Instituto Uber se llamaba el International Observatory of Ukrainian Conflict, y los primeros españoles que se fueron a Donetsk me contactaron con este grupo, ¿no? Nosotros teníamos información, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo con Alexis, yo tuve varios chats, antes de que él se fuese a Barcelona, que se fuese a Donetsk, ¿no? Yo vivía en Kaunas en ese momento, te hablo del año 2014, ¿vale? Sí, Alexis, y no solo él, sino otros también, porque al principio de todo esto, al principio del Maidán, había muy poca gente, y no solo eso, sino que incluso había gente que apoyaba el Maidán. Se creía que era realmente una revolución contra no sé qué, ¿vale? Contra un tirano o algo así, ¿no? Cuando detrás estaba claramente la mano de la CIA. Y no solo eso, sino que veías allí a personajes que representan lo peor del imperialismo norteamericano, ¿no? Te encontrabas a John McCain. Yo cuando vi a John McCain echando arengas allá en medio de la plaza, la plaza de Independencia del Maidán, pues ya dije, bueno, ya es que esto está clarísimo, ¿no? De lo que se trata. Una revolución de colores contra un presidente elegido, te guste más o menos. A mí, yo no soy un fan de Yanukovych, ¿sabes? Yo no lo votaría nunca. Pero bueno, oye, ¿por qué no tenemos que interferir? Eso es una injerencia en los asuntos internos de un país soberano. Oye, y nosotros, o sea, el gobierno español, o sea, nosotros tenemos que declararnos neutral ante eso. Como gobierno, nosotros no nos vamos a meter en los asuntos internos de otro país. Y bueno, lo que no puedes hacer es que envías a políticos de primer nivel al Maidán y llamas allí al levantamiento contra el presidente que había sido elegido por la mayoría del pueblo ucraniano. La gente, además, tiene que utilizar el razonamiento un poco, ¿no? Porque a veces es que dice, bueno, este señor ha tenido millones de votos, Yanukovych. Lo votaron la gente. Y no solo eso, el Partido Comunista Ucraniano recibió en las últimas elecciones casi 2 millones de votos, 1 millón y pico, ¿vale? Y ganó, por cierto, ganó en la región de Odesa. La región de Odesa era el feudo del Partido Comunista Ucraniano. ¿Dónde están estos señores? ¿Dónde están los millones de ucranianos que han votado por estos señores? Se han hecho todos del Maidán, se han hecho todos amigos de Zelensky. Si Zelensky ha prohibido estos partidos, no él, antes ya habían prohibido. O sea, lo primero que hicieron los que tomaron el poder, el grupo, los ultraderechistas que tomaron el poder en Kiev en el año 2014, fue ilegalizar toda una serie de partidos políticos, incluyendo al Partido Comunista y a este partido, el Partido de las Regiones, ¿vale? Entonces, claro, lo acusan de prorrusos, ¿no? Estos son prorrusos. Y aquí aparece el concepto de prorruso. Perdón, señores, ¿de qué me está usted hablando? Ucrania es un país donde existen, mucha gente no quiere ser enemigo de Rusia. De hecho, tienen lazos familiares, trabajan en Rusia, tienen relaciones sin ningún tipo de problema.
Lo que ocurrió con el Maidán es que se impuso, esto lo habla aquí, ¿no? Lo hace muy bien además Richard Sagwa, ¿no? En Ucrania hay dos tipos de Ucrania, ¿no? O sea, hay como dos Ucranias. La Ucrania monista es básicamente una Ucrania donde se habla una única lengua. Ese es el proyecto de los nacionalistas radicales, que se habla solo una lengua, que solo se tiene unos héroes, que son sus héroes. Los otros héroes, los héroes del otro bando, esos no son héroes, son enemigos, ¿vale? Esta es la Ucrania que está en construcción, porque nunca ha existido. O sea, esa Ucrania pura, o sea, nacionalmente pura, ¿vale? Con una lengua, eso nunca ha existido en Ucrania. Eso nunca ha existido. De hecho, Ucrania como idea, incluso como concepto, como la palabra incluso Ucrania, que significa la frontera, ¿vale? Surge a finales del siglo XIX, principio del XX, y curiosamente por activistas o autores vinculados a la Segunda Internacional, muchos de ellos, o sea, eran marxistas de la Segunda Internacional, ¿vale? Y que, se inventan este concepto de Ucrania, ¿eh? Incluso la lengua ucraniana, lo que es la lengua, lo que es la ortografía ucraniana, del ucraniano moderno, eso es producto de esta gente, o sea, incluso de un amigo de Lenin, que fue quien hizo la gramática y la ortografía moderna del ucraniano moderno, ¿no? Que no se llamaba ni siquiera ucraniano, porque, o sea, hasta curiosamente los primeros nacionalistas ucranianos no utilizaban esa palabra, ¿no? Ellos no utilizaban el concepto, no hablaban de ucraniano, ¿no? Hablaban de rutenos, algunos de ellos, o de Malorrusia, ¿no? Malorrusos, pequeños rusos, ¿no? Los pequeños rusos, ¿no? Incluso los primeros, cuando muchos nacionalistas que escaparon, ¿no?, del zarismo, ¿no?, o sea, que fueron a Estados Unidos y quedaron allá, pues los primeros exiliados, eran nacionalistas, ¿eh? Y ellos se identificaban a sí mismos como pequeños rusos, malorrusos, ¿no? Luego, ciertamente fue estaba la primera República Popular, ¿no? La primera República Popular de Ucrania. Curiosamente, eso es en el periodo de entreguerras. Está la primera República Popular de Ucrania y luego está la Ucrania de Lviv. De Lvov. Hubo dos, eso la gente lo desconoce, ¿no? En general, ¿no? Que en ese periodo hubo dos Ucranias, ¿no? Una Ucrania, que era la de Lvov, ¿no? Que ahí está, y luego estaba la otra Ucrania, ¿no? La otra de la República Popular de Ucrania, que acabó siendo, a través de toda una serie de pactos con los bolcheviques, ¿verdad?, acabó siendo, formó parte de la Unión Soviética, teniendo en cuenta que el liderazgo de esa Ucrania de la República Popular de Ucrania, estaba en manos de, había eseristas, ¿no? Tú que eres un canal de estos de rojo y tal, había de socialistas revolucionarios, habían nacionalistas de izquierda. Es cierto que durante el periodo de la Revolución rusa, en todo ese territorio se puso una serie de levantamientos anarquistas en el sur con Magno, que estaba en el sur de Ucrania. Luego también nos encontramos curiosamente el Petrulia, ¿no? Petrulia, que lideró a los blancos, ¿no?, en aquella zona, ¿no? Y curiosamente, en fin, toda esta gente, al final todo esto, lo que es la Ucrania, la primera república de Ucrania, la República Popular de Ucrania, acaba integrado dentro de la Unión Soviética, ¿no? Y entonces, bueno, esto sí, yo me estoy hablando por los cerros de Úbeda, pero sí, acabé ahí en Ucrania, ¿no? En Donetsk, en el año 2016, en verano llegué allí. Y bueno, pues empecé a dar clase en septiembre, ¿no? Tuve un periodo de adaptación, me encontré con Alexis allí y con otros españoles que ya me conocían porque nos conocíamos en redes, nos fuimos a tomar cerveza, ¿verdad? Es lo que hicimos, lo primero. Y ellos me presentaron un poco, porque yo no conocía aquello, y yo llevaba muy pocos días, ellos sabían que habían llegado allá. Y oye, mira, este tío ha llegado allí, ¡pum! Y nos fuimos. Nos fuimos allá y ellos venían del frente, porque los que vinieron a recogerme eran 3 soldados, eran 3 milicianos, Alexis y dos más. Uno de ellos era vasco, navarro,
Pachi se llama, ¿no? Igual lo ve esto, se lo tengo que enviar. Él está aquí, Pachi, es de Navarra. Y bueno, me acuerdo, todavía me acuerdo cuando fueron a buscarme allá. Yo estaba en la residencia de estudiantes me habían metido en la residencia de estudiantes había mucha gente, pero en la zona de profes tenían ahí pues eso para unos profes y tal, ¿no? Y me estuve allí, ¿no? Y me llevaron al Banana, que yo no lo conocía, y bueno, el Banana era como uno de los pocos garitos abiertos en Donés, y allí nos fuimos a tomar unas cervezas y tal, ¿no? Y sí, ahí empezó esos casi 2 años que pasé en Donés. Y bueno, me tuve que acostumbrar, ¿no? Pues a los bombardeos, ¿no? A los bombardeos de fondo. Siempre se escuchaban generalmente bombardeos de fondo, ¿no? La artillería, ¿no? La artillería ucraniana y también la artillería, ¿no? Ellos le llaman las defensas, ¿no? De las milicias, ¿no? Las defensas de Donetsk, ¿no? A veces, varias noches, de hecho, ¿no? Bombardeaban también el centro, ¿no? De la ciudad, y a veces lo bombardeaban de una manera muy, muy contundente, ¿no? Yo me acuerdo, eso fue en febrero todavía, ¿no? En febrero de 2017, ¿no? Me acuerdo que hubo un bombardeo muy duro, ¿no? En el centro de la ciudad. El centro, que yo vivía en el centro. O sea, Donetsk tiene la parte central es la parte más segura de la ciudad. Todo lo que son los suburbios, la parte de los suburbios, hay unos barrios que están destrozados. Allí no se puede vivir. Y hay gente que vive en los sótanos. Llevan viviendo en los sótanos allá, a lo mejor, pues ya llevan 8 años viviendo en los sótanos. En algunos barrios están totalmente destrozados. Y había gente, sobre todo ancianos, que no vivían allá. Y nosotros, me acuerdo que alguna vez fuimos a un barrio allá a repartir, pues eso, comida o ropa y tal, ¿no? No sé, llegué allí y, bueno, pues te puedo explicar lo que tú quieras. ¿Qué me quieres que te explique de Donetsk? No, lo primero, ya que has mencionado a Alexis, que lo iba a comentar, o sea, realmente, bueno, para gente que no sepa, Alexis estuvo en el canal también y ha sido todo, a mí cuando me notificaron que cayó en combate, la verdad que fue un shock bastante grande porque, bueno, hablaba con él, pues casi, al menos, me atrevo a decir que una vez al mes hablábamos, siempre que él podía, y siempre dispuesto a contarme las noticias desde el mismo frente, vaya, o sea, un tío súper amable, internacionalista y la verdad que fue una pena y bueno, ya que lo has mencionado, quería hacer el pequeño homenaje para Alexis. Y no, yo mi pregunta era sobre, claro, fuiste allí en una situación, pues eso, que la gente, esto es muy importante, que la gente se quede con que la guerra no empieza este año, o sea, lleva 8 años y concentrada sobre todo en el este, en el Donbass, ¿no? Y yo te quería preguntar, ya que has vivido allí en ese momento tan, cuando están bombardeando todo el Donbass y Donetsk y demás, si pasaste algún momento peligroso, ¿no? Si algún momento temiste por tu vida Sí, sí. Bueno, yo te puedo contar algunas escenas. Mira, curiosamente, hubo un momento, yo te hablo de esto, fue en febrero, ¿no? Sí, febrero del 2017. Sí, del 2017, que hubo pues una ofensiva, ¿no? Bueno, contra el centro de Donetsk. No solo eso, sino que incluso hubo cierto peligro real. Decían, ¿no? Decían que iban a entrar, que la fuerza de Poroshenko iban a entrar a la ciudad, ¿no? Hubo un momento de caos ahí, yo me acuerdo. Y entonces Alexis vino, ¿no? Yo me acuerdo, yo vivía en el centro, en un edificio que era muy alto, ¿no? Entonces vino Alexis con otros milicianos de su unidad y llamaron a la puerta donde yo estaba, ¿no? Yo vivía en una residencia de estudiantes, casi no arriba del todo, pero en el bloque de pisos, ¿no? Había estudiantes abajo, ¿no? Entonces vinieron arriba, ¿no? Entonces me dijeron que, bueno, arriba en la azotea iban a poner francotiradores. Porque resulta que estaba ubicado justamente en la Artioma. La Artioma es la espina dorsal de Donetsk. Es una avenida muy grande, ¿vale? Y que conecta con el aeropuerto. Entonces, parecía que iban a entrar por ahí. Y bueno, yo empecé a ver tanques, un montón de tanques, o tanques de las milicias, ¿verdad? Un bombardeo durísimo, ¿no? Y entonces me acuerdo que me miró, por la mañana vino Alexis con otros, me llamaron, oh, Miguel, no sé qué. Y bueno, me dijeron que me iban a evacuar, que me iban a sacar de ahí.
O sea, que si las cosas se ponían peor de lo que estaban, pues nos iban a evacuar a todos, ¿no? A todo lo que estábamos en el edificio. Yo le dije, oye, tío, yo, la verdad, o sea, a mí no me apetecía, o sea, y me iban a llevar a un pueblo, ¿no? Que ya con otros, había profesores también, algunos estudiantes y tal, ¿no? Yo me acuerdo de eso, ¿no? O sea, y entonces yo le dije, oye, yo prefiero quedarme aquí, ¿no? O sea, oye, mira, yo qué sé, o sea, hay que hacer algo. Yo nunca he disparado a nadie, ¿sabes? Pero en mi vida, porque va en contra incluso de mis principios, ¿no? Pero en un momento dado digo, tío, tú me das una pipa, si alguien me da una pipa, que yo, ¿sabes? Ojo, en un momento dado me defiendo, ¿no? Si vienen por aquí y tal, ¿no? Sí, que es así, o sea, porque claro, o sea, el tema es que sí, era una situación. Aquella noche yo había dormido, me dijeron que tenía que dormir en el pasillo, ¿no? Porque, claro, cayó un Tosca U, que es un misil balístico, o sea, de aquellos grandes, y cayó, o sea, yo me acuerdo que hubo una explosión que hizo el edificio donde yo estaba, que era un edificio grande, o sea, al lado de la catedral de San Miguel, por cierto, que se llama, que está en el centro, pues hizo así, el ruido es que se tambaleó incluso, porque el misil, o sea, es que cayó por encima, luego cayó en el mercado y murió un montón de gente, pero ya por la expansión del sonido, la verdad. Y entonces, pues, bueno, yo aquella noche me acuerdo que tiraron varios Toscas de estos. Me metí, pues eso, dormí en el pasillo, tuve que dormir en el pasillo. Claro, y murió, no sé cuánta gente murió, pero unos cuantos. Ahí siempre moría gente, todos los días moría, o casi todos los días siempre moría gente, ¿no? Moría gente, mucha gente que era gente inocente, o sea, eran civiles, ¿no? Pues incluso la universidad donde yo estaba, o sea, yo trabajaba en la Universidad Nacional Técnica de Donetsk, esa universidad fue bombardeada, la universidad. La universidad, o sea, el rectorado y luego lo que sería la facultad, bueno, es una de las facultades, no sé cuál, pero el rectorado seguro. Y bueno, yo vi incluso el edificio, ¿no? Donde estaba el despacho del prorector. El prorector era mi jefe, era, bueno, mi segundo jefe, no directamente, pero y totalmente destrozado, ¿no? Hubo 80 heridos, 80 estudiantes, más o menos, ¿no? Y luego me parece que incluso me contaron que hubo un asistente, o sea, no profesor, pero bueno, sería como un ayudante de profesor, ¿no? Muerto, o sea, en aquel ataque, ¿no? Bueno, eso ocurrió antes de que yo viniese, que yo cuando vine ya había ocurrido eso, ¿no? Y entonces me enseñaron todo aquello, me contaron, me enseñaron las imágenes, y no solo eso, sino que me llevaron a donde estaba, vi aquello destrozado, ¿no? Sí, bueno, es una guerra, claro, es una guerra, de hecho yo la catalogo como una guerra civil, ¿no? Había en el este de Ucrania, ¿no? Donde una parte de la población se opuso al golpe de Estado financiado y organizado por Estados Unidos, básicamente, ¿no? Entonces hubo un sector de la población que se opuso a eso, sí. Sí, y ahora que has sacado, ¿no? A ver, que tú lo has calificado como guerra civil, claro, seguramente conocerás que hay distintas interpretaciones sobre lo que es esta guerra, ¿no? Incluso dentro del movimiento comunista, incluso hay distintas interpretaciones. Algunos dicen que es una guerra interimperialista, algunos dicen que es una guerra civil y otros dicen, por ejemplo, que es una guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania. ¿Tú qué crees que es realmente esta guerra? Bueno, yo la verdad, o sea, claro, aquí yo no soy un gran teórico, ¿no? O sea, el teórico más se lo dejo a otros, ¿no? O sea, utilizo además el tema este del gonzo blogger porque el estilo gonzo huye de los grandes planteamientos ideológicos o teóricos. Cuando yo era más joven, ¿no? Yo había militado en lo que era la Juventud Comunista, la CJC, ¿no? Pero luego me fui perdiendo por el camino y acabé pues la persona que soy, ¿no? Sí, me considero de izquierda, de tendencia marxista, no ortodoxo, ¿vale? Lo que sí que entiendo y lo que sí que veo son, pues, lo que veo es lo que veo delante mío, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo entiendo esto?
Bueno, esto es lo que sí que puedo asegurarte es que ahí hubo un golpe de Estado, o sea, o que hubo una revolución apoyada por Estados Unidos y determinados países occidentales. El objetivo era, aquí hay muchas teorías, pero eso originó el conflicto. Eso originó un conflicto civil, porque hubo una parte de la población que no aceptó el resultado de ese conflicto. Sí, una parte de la población. Yo he tenido estudiantes, he conocido profesores de allá, de Donetsk, todos con su pasaporte ucraniano, incluso algunos hablando perfectamente ucraniano. Lo que pasa es que ellos no comparten la simbología ni la narrativa que le quieren imponer desde fuera, ¿vale? En el sentido de que ellos no comparten, o sea, ellos votaron por otro señor, ellos, incluso te voy a decir una cosa, al principio ni siquiera querían separarse de Ucrania. Ellos lo que querían era acabar con el régimen que había sido impuesto a su manera, ellos lo entendían que de manera ilegal. Y así es como empezó todo. O sea, empezó con eso. De hecho, luego es cierto que, ahí ha pasado de todo. Ahí en estos años ha pasado de todo. Es cierto que dentro de lo que es las milicias en sí, vas a ver gente como Alexis o que son de izquierda o son pues muy ideológicamente muy comprometidos con determinado tipo de planteamientos. Luego te vas a encontrar también incluso gente que son de derechas o que están muy, muy cercanos a las tesis de duginistas allá, ¿no? Te vas a encontrar, había milicias que exhibían incluso como el batallón Esparta, ¿no? De Motorola. O sea, Motorola llevaba pues la bandera zarista, ¿no? O sea, y detrás de Motorola y del batallón Esparta está el partido que murió hace poco, por cierto, de Chirinovsky, ¿no? Que es el partido nacionalista, es el Partido Liberal Demócrata, que no es ni liberal ni demócrata, ¿vale? Ruso, ¿no? Y Chirinovsky, por ejemplo, tenía allí al batallón Esparta y a Novorossiya, a la Novorossiya Today, con las cuales yo tenía relación. O sea, toda la estructura de Novorossiya como idea, hay una televisión que se llama Novorossiya Today, bueno, o sea, el partido. Es curioso porque Rusia, cuando tú hablas de Rusia, son distintos partidos políticos que intentan influir en esa guerra civil, ¿no? O sea, distintos partidos, organizaciones políticas. Chirinovsky a través de Esparta, ¿no? Esparta y otras organizaciones, ¿vale? Luego está el Partido Comunista Ruso, también tiene allí su gente, tiene presencia allá, ¿no? Y luego dentro de Donetsk se llaman francos, o sea, también se daba lucha interna por el control de la situación, ¿vale? Y lucha interna entre distintos grupos rivales por el control del poder, ¿no? Estados Unidos, el objetivo de por qué Estados Unidos lanzó esta operación contra el presidente Yanukovych. Bueno, yo creo que su objetivo no era tanto Rusia, sino las relaciones entre Rusia y Europa, y la Unión Europea. Lo que estaba buscando Estados Unidos era dinamitar esas relaciones. Y estaba buscando además debilitar a Rusia a través de una guerra o a través de un conflicto que desangrase a Rusia, ¿vale? Y también a la Unión Europea, en el sentido de que, ellos han puesto ahí una bomba de relojería, ¿vale? Que le ha servido, estoy hablando de los demócratas, o sea, del ala más imperialista del imperialismo norteamericano, que siempre ha sido el Partido Demócrata, el Partido Demócrata no es más que la representación del complejo militar industrial de Estados Unidos, ¿vale? Es la representación política de ese complejo, ¿vale? Entonces, lo que instalaron a un régimen ultranacionalista, ellos lo sabían. Cuando hablo de ultranacionalistas, está hablando de auténticos nazis, muchos de ellos, ¿vale? Con el objetivo de hacer justamente lo que están haciendo ahora. O sea, le salió por el medio Donald Trump, que eso fue un pequeño error, ¿no? O sea, y durante el mandato de Trump el conflicto se congeló.
Estuvo congelado durante el mandato de Trump. Y luego y se ha vuelto a activar. Se ha vuelto a activar justamente cuando Trump ha desaparecido, ¿verdad? Pues, y curiosamente Trump tuvo una política de, bueno, de decir, vamos a calmar esto, vamos a intentar buscar algún tipo de solución, ¿vale? Bueno, pues sí, y entonces, ¿cómo lo...? Bueno, cada uno lo puede interpretar de su manera. Alexis, él era comunista y tal, ¿no? Y bueno, pues también tenía sus contradicciones, ¿no? Ninguno de los españoles que estábamos allá, bueno, los españoles que estábamos allá, los que conocí, estábamos allí por la gente. Estábamos por la gente, no por una ideología en concreto, o a favor de Putin o a favor de... Nosotros estamos allí por la gente, por la gente que está sufriendo, y porque además estábamos del lado correcto. O sea, que sea del lado correcto no quiere decir que sea el lado bueno. O sea, es que, vamos a ver, yo te explico, ¿no? Me lo dijo un ucraniano que conocí en Donetsk, que era de esa y que estaba allí en las milicias. Y me dice, mira, Miguel, esto él hablaba español, era gracioso porque hablaba español, había estado trabajando durante un tiempo, bueno, bastantes años, me parece que era en Sevilla o en Valladolid, no sé exactamente, pero él hablaba español. Y me acuerdo que me dijo, oye, mira, esto es Guatemala. O sea, Donetsk, todo esto es Guatemala, ¿verdad? Pero lo otro es Guatepeor. Y entonces, bueno, o sea, claro, si tú vas de purista, o sea, yo conozco mucha gente que son revolucionarios de sofá, ¿verdad? Y van de purista, te sacan el Karl Marx, lo que decía tal, y te dice, oye, no, esto no, es que es una guerra interimperialista. Y es la postura más fácil, la postura ni con estos ni con lo otro. Yo soy puro, todo lo demás está contaminado, ¿no? Y de hecho lo que están haciendo es apoyando, de hecho, a la OTAN, sin darse cuenta. Y apoyando a su silencio, ¿vale? Su silencio y su pasividad, lo que está es fortaleciendo a la OTAN y al régimen que la OTAN, o sea, que Estados Unidos impuso en Ucrania en contra de la voluntad del pueblo ucraniano y en contra de la constitución ucraniana. Ucrania fue invadida, fue destruida como país viable en el año 2014, cuando se violentó la constitución y se violó al pueblo ucraniano, en el sentido de que el pueblo ucraniano había votado por ese señor, y no solo eso, sino que dejó de tener incluso la capacidad de representación, o sea, en el sentido de que se prohibieron los partidos políticos que estaban representando la voluntad del pueblo ucraniano. Si tú prohíbes al mayor partido político y a uno de los partidos políticos más grandes, que era el Partido Comunista, y si los prohíbes, esta gente, ¿qué? ¿Ahora qué haces con ellos? No, ahora son todos a favor del Maidán. Eso es mentira, señores. Esta gente tú le has quitado esto, muchos simplemente están callados en Ucrania, o se fueron, se exiliaron, otros se fueron a Rusia, otros están allá aguantando mecha, ¿no? Aguantando lo que le echen, ¿no? Porque no tienen otra opción. Estamos hablando de gente que mucha gente, pues no, allí la gente que cree, si hay una guerra me voy. Bueno, sí, irte de allí, ¿y a dónde te metes? ¿A dónde te metes? ¿Te vas a vivir de refugiado? Si tienes dinero, vale, te puedes permitir, bueno, me voy y tal, y te montas la vida, pero bueno, la mayoría de gente en Ucrania no se puede permitir eso, o sea, y se tiene que quedar allá, se tiene que quedar con la boca callada, ¿entiendes? Porque al final es los tíos, o sea, la gente que tiene las armas es la que manda. Y Ucrania desde el año 2014, cuando se desalojó al antiguo gobierno de manera ilegítima, el poder no lo tiene ni siquiera el presidente o quien pongan de presidente. Son estos batallones armados, yo los llamo auténticos escuadrones de la muerte, o sea, como pasaba en Latinoamérica, son tipos, algunos que muchos son de extrema derecha o neonazis, otros son simplemente delincuentes que le han dado armas. Te dan una arma, te dan poder y tú conviertes a un delincuente pues eso, en lo que tienes ahora. O sea, gente, y llevan además 8 años. ¿Tú sabes lo que son 8 años de guerra? Muchos de esta gente no saben hacer otra cosa que matar gente. O sea, tú le quitas, y también está ocurriendo en el Donbass, está ocurriendo en el Donbass. Yo estoy muy preocupado por eso, porque esta gente llevan 8 años movilizados, y muchos de esos hombres, que son la mayoría son hombres, no saben hacer otra cosa ahora mismo que hacer lo que están haciendo.
La guerra, yo desde el punto de vista ideológico, o sea, yo vamos a ver, Alexis tenía su manera de pensar, eso comunista y tal, de aquellos clásicos, y yo le llamo, con todo respeto, ¿no? O sea, de tendencia stalinista, ¿no? O sea, Alexis y yo fuimos amigos, aunque tuvimos problemas de tipo... Porque nosotros hablamos de política y yo, la verdad, o sea, a mí no me tiene... Yo respeto que cada uno piense lo que sea. Lo que pasa es que Alexis en aquel momento tenía una visión bastante, yo lo llamo naif, ¿no? De lo que, desde el punto de vista, ¿eh? Y yo no voy a entrar en el tema ideológico, pero yo creo que sí que él entendió, como entendimos todo lo que estábamos allá, que lo que estábamos haciendo allí no era apoyar a Putin nosotros estamos allí apoyando al pueblo ucraniano, ¿vale? A los otros ucranianos, a las víctimas del golpe de Estado, a las víctimas. Porque, y yo hablo de los otros ucranianos y no de los separatistas prorrusos, porque eso es el lenguaje es un arma. Y eso es si tú hablas de separatistas prorrusos, estás demonizando a un colectivo de personas, a una comunidad de personas que muchos de ellos, cuando se inició este conflicto, ni siquiera eran separatistas. ¿Separatistas de qué? Ellos eran los ucranianos, ellos son también ucranianos. Y ellos lo que querían, lo que no reconocían era la legitimidad del régimen impuesto a través de un golpe de Estado. Es que es muy sencillo de entender eso. Eso es muy sencillo de entender. No hace falta un gran planteamiento ideológico. O sea, simplemente hubo allí un golpe de Estado y un régimen que no representaba a Ucrania, ¿vale? Representa a un sector, en todo caso, de Ucrania, que quería imponer su lengua, una lengua que en el este de Ucrania pues no se habla. No solo eso, sino que en la universidad me lo contaron. Si es que me lo contaron. Si esto la gente no lo sabe, pero cuando cuando los del Maidan tomaron el poder, enviaron allá a Donetsk a unos señores armados a la universidad y también a los institutos allá, que eran como para vigilar qué lengua hablaba la gente, y obligaban a la gente a empezar a hablar ucraniano en las clases. O sea que los profesores, todos los profesores y todos los alumnos tienen que hablar en ucraniano a partir de mañana. No le dieron ni siquiera tiempo a que, a que estudie. O sea, es decir, a partir del día tal, todas las clases tienen que ser en ucraniano, ¿vale? Resulta que la política lingüística que en Ucrania no es que sea muy buena. O sea, y entonces, claro, si tú quieres hacer eso, tienes que darle tiempo a la gente a que estudie en ucraniano. La verdad es que allí nadie habla ucraniano, muy poca gente habla ucraniano en Donetsk. ¿Por qué? Porque ya te vuelvo a decir que Ucrania es un país plurinacional y es un país donde se hablan distintas lenguas. Es así. Y hay distintas comunidades, algunas de ellas incluso comunidades étnicamente distintas, como en el caso de los húngaros y los rumanos, ¿no? O sea, has sacado un tema muy importante y que creo que a la gente le llama mucho la atención, que has hablado de distintos escuadrones, tú los llamamos escuadrones de la muerte. Y sí, claro, hay un tema que, claro, Putin, cuando hizo el famoso discurso, ¿no?, en el que ya anunció que iba a entrar en Ucrania, en el Donbass, ¿no?, concretamente, habló de desnazificación, ¿no?, dejando claro que había nazis en Ucrania y demás. Claro, desde los medios occidentales, torrado, esto es una excusa de Putin para apelar al sentimiento patriótico ruso, porque están orgullosos de haber vencido el fascismo y demás. Pero claro, yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Es verdad que hay nazis en Ucrania? ¿Y qué importancia o peso tienen estos elementos reaccionarios, ¿no? Bueno, el aparato estatal ucraniano, las Fuerzas Armadas mismo. Bueno, o sea, digamos que lo que es el Maidán en sí, o sea, cómo pudieron gente que protestaba pacíficamente, cómo pudieron tomar el poder. O sea, eso se lo tiene que preguntar la gente. ¿Cómo gente pacífica pudo tomar el poder? Luego, si tú miras un poco las imágenes que están grabadas, hay un montón de vídeos y tal, del Maidán, o sea, lo que fue el Maidán, vas a ver ahí toda una serie de tipos, ¿verdad?, con cascos, palos, escopetas de caza, ¿verdad?, que entrenados en guerrilla urbana, ¿verdad?, y que básicamente se dedicaban incluso a matar gente. O sea, mataron gente, mataron incluso policías, ultraviolentos, ¿no? Esos tíos pertenecían a distintas organizaciones de tipo de extrema derecha, o sea, básicamente, ¿no? Y una de ellas, la más importante en aquel momento, era un grupo que se llamaba Pravi Sector, el sector derecho, ¿no? Y eso es bueno.
que además exhibían la bandera roja y negra del UPA, del ejército insurgente ucraniano, o un UPA, ¿no? Claro, esto, para eso hay que mirar un poco a la historia. ¿Qué significa esa bandera roja y negra? ¿Qué es eso? ¿Vale? Y luego una imagen constante de un tipo allá que la gente no sabe. Claro, aquí en España son con todo respeto, es un montón de cuñados hablando de tonterías, ¿vale? O sea, gente de que, bueno, te lo pones... claro, esto es el ultranacionalismo ucraniano, que tienen como a una serie de figuras icónicas, ¿no? Como puede ser Stepan Bandera, entre otros, ¿verdad? Y que, bueno, pues esto es historia. Esto está ahí en los libros de historia. Eso no tiene nada que ver con Putin ni con la propaganda rusa. Esto sí que es libro de historia. Pues son, como ha ocurrido, son grupos de tipo militar, ¿no? De hecho, el UPA era una especie de guerrilla, ¿verdad? Que participaron en auténticas masacres de judíos y de polacos, curiosamente, ¿no? Y que, bueno, colaboraron con Hitler. Que también pasó en Lituania, por ejemplo, ¿no? O en otros países de la Europa del Este. O sea, digamos, la guerra, hay que tener en cuenta que hay por ahí algunos estudios que indican que más de la mitad de las fuerzas o que fueron en la operación Barbarossa para atacar a la Unión Soviética, en aquel momento eran básicamente, no eran alemanes, sino que eran fuerzas que habían obtenido, o sea, de los distintos países fascistas, ¿no? O sea, porque el fascismo se había extendido en todo el este de Europa. Estamos hablando de Rumanía, ¿verdad? Estamos hablando de Bulgaria. Bulgaria participó menos. Estamos hablando incluso de España, ¿no? Que enviamos la famosa División Azul. En fin, o sea, Lituania también tenía sus fascistas, ¿no? Que, claro, o sea, la figura esta es fundamental, porque esto es una figura que une a todos los ultranacionalistas ucranianos. Claro, luego está el tema de los neonazis, puro y duro, ¿no? De los nazis. Bueno, también hay nazis. Hay algunas unidades, como puede ser Azov, que, bueno, pues sí, son neonazis. O sea, le gusta el tema de los Hitler y tal, ¿no? Y bueno, con algunas diferencias. La gente es que parece ser que no entiende, ¿no? Que no sé, a mí es que me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo veo allí Pedro Sánchez, ¿no? Pedro Sánchez y el gobierno más progresista de la historia de España, según ellos, que dice que hay que parar a la extrema derecha en Europa. Vamos a parar a la extrema derecha en España. Vamos a parar a la extrema derecha en Europa. Por eso vamos a enviarle armas al batallón Azov, que son unos progres que las rehostia. Oye, ahí hay una contradicción. Señores, tú quieres parar a la extrema derecha de Europa y le estás armando a tíos que son de la extrema derecha, que llevan 8 años luchando, ¿verdad? Oye, esta gente, cuando acaben aquí, porque esto es tarde o temprano acabarán aquí, pueden acabar, esa gente cuando se desmovilice, tarde o temprano se van a desmovilizar. Vas a encontrar tíos neonazis con experiencia militar y que han hecho de todo, acostumbrados a hacer de todo. Ellos llevan 8 años allá matando, quemando, violando, robando. Eso es lo que están haciendo. La gente que se cree que están haciendo esa gente en el Donbass. Oye, eso me lo han contado a mí y lo he visto yo. A mí, mira, yo tenía mi jefe, que es una buena persona, que era además un profesor de ingeniería, el responsable de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Técnica de Donetsk. Y él me contó todo, un montón de historias. Una alumna mía que había sido violada por el batallón Aidar. Por el batallón Aidar, ¿vale? Dentro de Donetsk, la gente debe tener en cuenta que hay ucranianos, todos son ucranianos, todo lo que había allí era el 99% de las personas que viven en Donetsk son ucranianos, en el sentido de que nacieron en Ucrania y tenían pasaporte ucraniano. Y no solo eso, y había gente que venían de fuera de Donetsk. Y Donetsk, bueno, porque Donetsk es una ciudad industrial que había acogido un montón de gente. Allí, bueno, claro, es una ciudad industrial que daba trabajo. Curiosamente, otro de los grandes problemas que también tiene tal vez Ucrania es eso, ¿no? O sea, de alguna manera la riqueza se concentraba en la zona industrial, la zona más industrializada, que es el este de Ucrania, que era curiosamente la menos nacionalista, la que menos se identificaba con los valores, los símbolos y la lengua que venían de la parte occidental, ¿eh? Que es la parte más pobre, más agraria, ¿vale? Donetsk es muy curioso porque son dos psicologías diferentes. Está la psicología campesina del campesino,
que está vinculado, ¿verdad?, a la madera, el agua, los mitos, ¿no?, los héroes del pasado mitológico, ¿verdad? Y luego está Donetsk, que es una ciudad industrial, llena de obreros, de industria metalúrgica, de soldadores, de ingenieros mecánicos, gente más cercana a la realidad, que hacen cosas con las manos, ¿vale? Claro, son psicologías distintas, la psicología del obrero minero y la psicología del campesino que está... y luego, aparte, estaba esta diferencia económica, ¿no?, donde había una concentración de riqueza. De hecho, Donetsk era una ciudad rica. Después de Kiev era de las más ricas, junto a Mariupol, ¿vale? O sea, todo el Donbass era rico, ¿verdad? Y eso atrajo a mucha gente, traía mucha gente allí por el tema por ir a trabajar y tal, ¿no? Y estamos ahí hablando como dos polos opuestos, ¿no? Por un lado está la Ucrania campesina de los mitos, de la bruma, de los héroes mitológicos que nunca existieron, porque eso es un producto bueno, eso es un invento, ¿no? O sea, producto del nacionalismo ucraniano, ¿no? O sea, se ha inventado allí pues toda una historia, una epopeya, no sé qué historia que viene de la época de Hércules, ¿no? Hércules era ucraniano, Jesucristo era ucraniano, eso lo dicen los ucranianos, Buda era ucraniano. No solo eso, sino que los ucranianos construyeron el Mar Negro, o sea, ingenieros ucranianos, todo el mundo lo sabe. O sea, esto es el tipo de cosas que están aprendiendo en Ucrania, ¿sabes? Y luego resulta que... y luego está el Donetsk, que es una ciudad industrial mucho más apegado pues eso, a la realidad, digamos, ¿no? Y entonces, es que es así. Entonces, son como dos psicologías que se enfrentan con símbolos opuestos, ¿verdad? En Donetsk se acuerdan de la lucha contra el nazismo, porque resulta que la ciudad fue efectivamente tomada por los nazis. Y allí hubo una lucha partisana muy potente. De hecho, Alexis y yo y los otros españoles muchas veces nos íbamos allá. Hay un monumento allí dedicado a los partisanos, ¿verdad?, que lucharon contra los nazis y tal. La universidad donde yo trabajaba, además, los nazis metieron a 200 profesores en un almacén y los quemaron vivos. Y ahí hay un museo dedicado a eso, a la memoria de esos profesores que fueron quemados vivos por los nazis, ¿vale? Claro, y había un museo, ¿no?, dedicado a eso. Eso la gente lo tiene fresco allá, porque claro, los abuelos pasan de abuelos a padres y de padres a hijos, ¿no? Y luego te vienen unos tipos que te vienen mucho de la parte occidental con una serie de símbolos que para ellos son ofensivos, porque para ellos Stefan Bandera es un criminal, porque es que es un criminal. Y luego pues le quieren imponer una lengua que no es la suya, por decreto ley, ¿vale? Y encima le tienen que obligar a decir que tienen que ser enemigos de Rusia, cuando muchos de ellos son culturalmente, y en tanto a la lengua como culturalmente, son rusos, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema, ¿no? Esto es lo que ha ocurrido ahí. Esto ha sido, yo siempre culpo al Maidán. Al Maidán y a aquellos que financiaron y organizaron eso, ¿vale? Y eso fue básicamente Estados Unidos, que lo hizo además, incluso forzándolo, porque hubo un acuerdo. Yo me acuerdo que cuando en la época de Yanukovych hubo un acuerdo para celebrar nuevas elecciones en diciembre. Eso fue en diciembre de 2014. En Yanukovych, en febrero, llegó un acuerdo hubo representación francesa, alemana y no sé quién más. Se reunieron y acordaron hacer unas elecciones. Yanukovych lo acordó, y su gobierno. Vamos a hacer elecciones frescas, nuevas. Eso fue en el 2014, en diciembre. En diciembre hacemos elecciones. Y desde arriba, Victoria Nuland, Victoria Nuland es la que llevó todo, era básicamente, representaba los intereses del Departamento de Estado norteamericano allá. Era la virreina, casi, ¿no? Era la virreina de Estados Unidos en Europa. ¿Vale? Y ella pues fue la que dijo que no. Y es muy famoso aquello de fuck you. Hay un vídeo que sale ella hablando con el embajador norteamericano, el Piat, se llama el señor Piat, Henry Piat creo que se llama, ¿no? O Anthony, no sé, por el apellido. Hay una famosa, lo llama por teléfono, ¿no? Y le dice que, bueno, que oye, ya se están repartiendo el gobierno.
mira, este para allá, este para allá. El Klitschko no lo vamos a poner en el gobierno. ¿Por qué? Porque Klitschko está cercano a los intereses de Angela Merkel, ¿vale? Era el hombre de Angela Merkel en el Maidán. Lo ponemos de alcalde, a este de alcalde. Y al otro, bueno, básicamente estaban eligiendo el nuevo gobierno, ellos. Y lo que le proponía, evidentemente, Yanukovych, que era hacer elecciones, pues no lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Sabes por qué no querían hacer elecciones en diciembre del 2014? Te voy a explicar por qué. Porque Yanukovych probablemente hubiese ganado otra vez. ¿Por qué? Porque es así. La gente votaba por él. Es que eso la gente lo debe entender. Lo debe entender. Y eso yo cuando me encuentro a determinado tipo de personajes hablando de que hay que proteger la Constitución, hay que respetar la Constitución, y luego están dando apoyo a unos señores que salieron, que tomaron el poder después de un proceso violento, golpista, donde además se violó la soberanía de un país. Oye, ¿de qué me estás hablando tú? ¿De qué me estás hablando? Y es curioso además porque mirad lo que está ocurriendo ahora con todo este conflicto. Nos vamos a encontrar partidos que teóricamente son antagónicos, como Esquerra Republicana y Vox, y son lo mismo. En relación a esto son exactamente lo mismo. Apoyo incondicional a este personaje, al Zelensky, y apoyo incondicional. Yo no he visto a nadie de Esquerra Republicana diciendo que no enviemos armas, ¿verdad? O que diga claramente que el batallón Azov es un batallón de neonazis. Pues es lo que es, señores. Y vosotros muy progresistas y muy del rollo no sé qué, y te pones TV3. Es una vergüenza TV3. Oye, yo soy de aquí, yo soy de Barcelona, yo soy profe. Yo trabajo ahora en un instituto público. Desde que me vine, yo salí de allí en el 2018, de Donetsk, en 2018. Y bueno, pues no volví a Lituania, y me vine a Barcelona a buscarme la vida. Salí de allí porque, bueno, tenía primero mi pasaporte, que estaba a punto de caducarse. Si se te caduca el pasaporte, tú no puedes salir de Donetsk. Entonces, en aquel momento no te dejaban, ¿eh? O sea, básicamente te quedabas atrapado allá. Pues la gente no es consciente de que había una frontera entre Rusia y Donetsk y que pasar de un lado a otro era muy complicado. Tenías que llevar los documentos adecuados. Tenías que llevar el visado de doble entrada como mínimo para entrar y salir. Y luego pasabas el checkpoint, ¿no? Varios checkpoints en Rusia, o sea, en Uspenka, que era uno de los pasos que había. Y luego pasabas al lado y te encontrabas con las milicias, ¿no? Pues yo estaba controlado por las milicias. O sea, había una separación allá, ¿no? Y entrar era muy complicado. Y salir también, ¿vale? Y entonces muchos de los milicianos que llegaron o personas que llegaron allá, ¿no? Pues luego no podían salir porque, bueno, básicamente algunos como tenían el pasaporte que cuando pasan los días, ¿verdad? Cuando tú tienes el pasaporte hasta tal día, después te lo tienes que renovar, pero para renovártelo, ¿dónde lo vas a hacer? Porque allí no hay representación consular ni nada. Entonces tienes que irte, tienes que salir a Rusia. Antes porque si no lo haces, le ocurre como, por ejemplo, a Eddie Ongaro. Eddie Ongaro Bozambo es un miliciano italiano, que amigo nuestro, comunista también, era comunista. El Eddie Ongaro nunca pudo salir de allá porque él tenía caducado el pasaporte. La burocracia es muy dura allí, muy dura. Y se tuvo que quedar. O sea, algunos tenían ese problema, ¿no? Y yo, la verdad, no quería tenerlo. Quería salir de allí. Y luego por también temas de que yo tenía dinero en Lituania, pero no lo podía movilizar porque me habían bloqueado la cuenta. Por un tema o sea, lo hacía habían detectado que durante un tiempo no vivía allá y tal, y me habían bloqueado la cuenta. Entonces, bueno, tenía problemas y decidí salir de allá. Y entonces, bueno, me vine, durante un tiempo dije, bueno, me voy a venir un tiempo a España. Lo que pasa que luego, claro, luego vino el coronavirus. Luego vino el coronavirus y las fronteras se cerraron durante 2 años, ¿verdad? Más de 2 años. Y luego ya pues he podido ir a Rusia, ¿no? No a Donetsk, pero sí a Rusia este verano. O sea, porque es que la frontera con Rusia estaba cerrada, ¿no? Y allí pues
bueno, me encontré, ¿no? Con mi novia, ¿no? De hecho, ¿no? Que conocí, ¿no? Margarita, de la cual hablo a veces, ¿no? En las redes sociales, que ya es una víctima de la guerra, ¿no? Y que la conocí allí en Donetsk, pues como digo a veces, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Una noche de intensos bombardeos, porque es lo que era, ¿no? De intensos bombardeos proeuropeos, porque aquellas bombas que caen son proeuropeas, ¿no? Hay gente como ella, ¿no? O sea, yo cuando fui este verano allí a Rusia me la encontré en Ryazán después de un periodo de tiempo sin poder verla y tal, y estuve allí con refugiados ucranianos, ¿no? En un centro de acogida de refugiados donde vive ella, porque es refugiada, todavía no tiene, bueno, ahora le han hecho ya la documentación, pero en aquel momento no tenía la documentación, era un refugiado, una refugiada, y vivía en un hotel donde aproximadamente, bueno, iba moviéndose el número de ucranianos que iban pasando por allí, pero se movía entre los 300, 400, ahora parece que hay más, han llegado más, en un hotel de Ryazán. O sea, Ryazán es una ciudad que está a unos 200 kilómetros de Moscú. Me la encontré allí y tal, y bueno, pues me encontré con ucranianos, curiosamente allí en Ryazán la mayoría no eran del Donbass, sino que eran de otras regiones de Ucrania, ¿no? Incluido soldados de ucranianos que habían desertado. Y entonces habían desertado y estaban allá. Los vi, me los encontré y digo, ¿y estos tíos quiénes son? Y son soldados ucranianos que han desertado. Esas son cosas, aquella gente estaba allá, no estaban forzados, nadie forzaba a aquella gente a estar allá, ¿eh? Y el trato que le daban pues era bastante razonable. O sea, en fin, o sea, yo es la experiencia que te puedo decir, ¿no? Fui a ese hotel unas 7 veces, y vi, bueno, pues eran ucranianos, algunos de ellos hablaban inglés, pude hablar con alguno de ellos y tal, ¿no? Y estaban muchos esperando a que le diesen, pues eso, el permiso de residencia, y luego otros aplicar, o sea, querían pedir la ciudadanía rusa, que es un proceso y tal, ¿no? Y poder hacer vida normal, porque claro, mientras sean refugiados, pues no podían trabajar. No podían trabajar porque tenían el estatus de refugiado, ¿no? Y bueno, tenían unas condiciones bastante decentes. O sea, la mayoría eran mujeres y niños, aunque también había ya te he explicado la situación de algunos soldados, ¿no? Que estaban allá y tal, ¿no? No sé, toda esta experiencia que te explico, pues yo qué sé, yo te explico cosas que me han pasado y que he visto, ¿no? O tal vez haya cosas que no haya visto también. Es verdad que hay cosas que no he visto. Te puedo explicar de lo que he visto. De lo que no he visto, no te puedo explicar, ¿vale? Y probablemente haya cosas terribles también que le haya ocurrido a otra gente, también del otro bando. También puede ser que hayan ocurrido cosas terribles también. Yo eso no lo discuto. Una guerra, al fin y al cabo, ¿verdad? Es un producto, siempre hay intereses detrás, ¿verdad? Y al final quien pierde son los mismos, son la gente inocente, ¿no? Son los que más pierden, ¿no? Después de 8 años del Maidán, pues mira lo que tenemos, ¿no? Tenemos pues un país destrozado y una situación de un montón de muertos, y una situación de crisis económica entonces, esto no es más que una parte de lo que ya venía, ¿no? Digamos que la guerra en Ucrania es como la puntilla, ¿no? La puntilla a toda una crisis que ya se venía gestando de antes, ¿no? Y no sé cómo va a acabar esto, incluso con riesgo de que haya un conflicto nuclear, ¿no? O sea, y entonces, pues todos nosotros tenemos que oponernos a esto como sea, ¿no? O sea, intentar buscar una solución pacífica. La única solución pacífica que hay ahora mismo es, desde mi punto de vista, ahora lo veo difícil, ¿no? O sea, la solución se hará por las armas. Es así. El conflicto se ha iniciado actualmente y no lo veo yo, o sea, no lo veo yo que esto vaya a parar en breve. Porque mientras exista el régimen político del Maidán en Ucrania, hasta que ese régimen no desaparezca, no podremos volver a tener cierta paz, entre comillas, ¿no? Porque se trata de un régimen político que no es absolutamente razonable. No es razonable. Es un régimen que va en contra de los intereses de la mayoría de ucranianos, ¿vale? Es así. Es así. En el sentido de que Ucrania no viene representada por ese régimen. Ese régimen tomó el poder en contra de la Constitución y la voluntad
de la mayoría de ucranianos expresada en las urnas. Y no ha habido elecciones limpias desde entonces. Lo que han hecho el régimen es prohibirlo todo. Todo lo que se oponga a todo lo que esté en contra del régimen es prorruso. Todo. Todo. Incluido partidos de derecha y de izquierda, no importa. Se ha prohibido todo. Hay un montón de partidos, organizaciones, periodistas que han tenido que huir de allá. Gente incluso que son, la verdad, no tiene nada de ser prorruso. ¿Qué significa ser prorruso? Muchos ucranianos son simplemente ucranianos. Eso es lo que son. Son ucranianos que lo que pasa es que no comparten la narrativa y la ideología de los ultranacionalistas que tomaron el poder en el 2014 a través de un golpe de Estado. Es muy fácil de entender, no hace falta un análisis muy profundo, si simplemente es ver los hechos que ocurrieron. Ahí hubo un golpe de Estado, señores. Es lo que hubo, en contra de la voluntad del pueblo ucraniano. Esos señores no representan a Ucrania, representan a un sector de la población, a un sector determinado, pero no al otro. Ucrania tenía además el problema de que es un Estado centralista, ¿verdad? Donde, donde además, claro, y además esta gente lo que han hecho es intentar imponer su manera de ver el mundo, su ideología, su lengua, sus ídolos, su mitología a otro sector de la población ucraniana. Y hemos tenido, pues, lo que tenemos, esta guerra civil, eso es lo que había en el Donbass, era una guerra civil. Y en Odessa también. En Odessa también iba a haber una guerra civil. Lo que ocurre allí, pues pudieron acallarla a través de una masacre, la masacre de Odessa de 2014, que mataron a un montón de ucranianos, activistas que eran contrarios al régimen, al nuevo régimen, ¿no? Es así, ¿no? Y a mí me sabe muy mal, ¿no?, que los gente de izquierda, ¿no?, que se llama de izquierda, estén apoyando a este régimen. A un régimen que en mayo del 2014 quemaron a más, dicen que oficialmente eran cerca de 50 personas, pero fueron más de 100 personas, fueron asesinadas, quemadas vivas y linchadas, ¿verdad?, en el edificio, en la casa de los sindicatos de Odessa, ¿no? Bueno, y esta gente está apoyando a este tipo de gente. De hecho, nadie ha ido a la cárcel por esos hechos. Muchos de los que participaron en esos hechos, muchos de los líderes acabaron en la Rada, en el Parlamento ucraniano, o ocupando cargos dentro de la administración o dentro del ejército. Este ejército, que es un ejército que es medio regular, está el ejército regular y luego está la mitad del ejército, son milicias, son batallones de la muerte, o yo les llamo escuadrones de la muerte, que es lo que son, ¿no? Son gente que además ven a los otros ucranianos los ven como si fuesen basura, como si no fuesen humanos, ¿entiendes? Y consideran que estos otros ucranianos no son ucranianos, porque no piensan como ellos, porque no tienen su visión del mundo, porque no comparten sus símbolos, ¿vale? Es que además es así. Entonces, estos señores que no los consideran como ucranianos y por eso los tratan como los tratan. Básicamente los matan, los violan, los queman vivos, como pasó en Odessa. No solo, la gente desconoce, o sea, parece ser que han cerrado los ojos a la realidad de estos batallones. Estamos hablando de 100.000 personas, de 100.000 tíos armados. Que son la minoría. Yo siempre digo que son la minoría. La mayoría de ucranianos no son como ellos. Pero esta gente están armados hasta los dientes y tienen el monopolio de la violencia. Como tienen el monopolio de la violencia, pues se han hecho con el monopolio de la violencia. O sea, hubo un intento de juicio. Ha habido varios intentos de juicio por los hechos de Odessa. Pero, ¿sabe lo que ocurre? Llegan los tíos de los batallones armados hasta los dientes y al juez con un palo y se acabó. Y se acabó el juicio. Claro. ¿Entiendes? El monopolio de la violencia en la Ucrania ocupada por el régimen del Maidán, yo lo considero una ocupación, porque es ilegítimo, está en manos de neonazis y elementos de la extrema derecha. Esa es la verdad, ¿vale? Esa es la verdad. El monopolio de la violencia. La policía y el ejército está subordinado a esos batallones, ¿vale? Quien manda son esos batallones, que son actualmente se calcula que son alrededor de 100.000 hombres. La mayoría son hombres, que son políticamente activos, o sea, son
ultranacionalistas armados hasta los dientes, entrenados, envalentonados, ¿vale? Y que son los que imponen la ley, son los que mandan. Zelensky es sí, está ahí, ¿no?, de representante y tal, ¿no? Pero hasta cierto punto tiene un poder relativo, ¿no? Quien manda son estos batallones. Manda más que la policía, o manda más que un juez. O sea, un juez y entonces, bueno, pues esto es a lo que estamos dando nosotros apoyo, ¿no? El gobierno más progresista de la historia, ¿no? Que dicen que es el gobierno más progresista de la historia. En fin, eso es lo que te... Gonzo, pues ya tenemos así que ir... es suficiente, ¿no? Sí, tenemos que ir cerrando ya la entrevista. No sé si solo dejar unos minutos libres para el entrevistado, si quieres decir algo, si quieres advertir o concienciar un poco a la gente. Nada, te dejo unos minutos libres, o para cerrar ya todo y despedirte, bueno, te dejo un par de minutos libres. Bueno, pues nada, pues yo agradezco, ¿no?, a la gente que te sigue en tu canal y por todo, por el hecho de estar ahí, y no tengo nada más que decir. Simplemente que espero que esto no vaya más, ¿no?, y que de alguna manera, tarde o temprano, esto se llegue a una solución. Pero de momento lo veo difícil, ¿no? Y bueno, y sobre todo a la gente que se informe, que intente buscar información más allá de los canales oficiales, ¿no? Más allá de lo que dice Telecinco, ¿no?, o la Sexta, ¿no? Y intente buscar... No todo es propaganda rusa. O sea, yo no tengo nada con Rusia. Yo no soy ni se puede considerar por ruso en absoluto. Soy simplemente una persona que ha visto lo que ha ocurrido allí en un momento determinado y que ha seguido todo este proceso desde el principio, y que además ha sido incluso víctima de esta guerra, porque yo perdí toda mi vida en Lituania por posicionarme en contra del Maidán. O sea, yo perdí mi vida en Lituania, que yo tenía montada, llevaba 10 años viviendo, y además tenía una buena posición dentro de la sociedad, digamos, ¿no? Vivía bien, vamos. Por eso, ¿no? Por haberme posicionado en contra del golpe de Estado del Maidán, y luego por posicionarme a favor del Donbass, ¿no? O sea, de la lucha que se estaba llevando a cabo en el Donbass contra ese régimen que yo desde el principio lo vi como un régimen de extremistas, básicamente, y que además era contrario no solo era contrario a Ucrania, ¿no? O sea, en el sentido de que no representa al pueblo ucraniano, sino que además supone un peligro también para toda la zona, ¿no? Para toda la región, porque, bueno, eso es como una especie de bomba de relojería que instaló allí Obama, ¿verdad? Y que nos ha estallado en la cara ahora, ¿no? Y bueno, pues ya, no, con esto yo ya sería suficiente, ¿no? Pues nada, Gonzo, realmente un placer tenerte en el canal. Yo creo que la gente va a aprender mucho y a conocer mejor el conflicto de Ucrania, porque yo tengo varios vídeos dedicados a todo esto también, a la guerra en Ucrania, varias entrevistas a gente también que ha estado, como es el caso de Alexis o de Gonzo, o gente que ha hecho análisis respecto a la guerra, y también para dar una versión alejada de los medios otanistas, porque para eso encendemos la tele y ya está, ¿no? O sea, tenemos toda la propaganda occidentalista al alcance de cualquiera, pero informarse bien y de una manera objetiva y respetando la historia y teniendo en cuenta otros hechos, pues es más difícil, ¿no? Y bueno, y en esa labor, pues tenemos que contribuir, yo creo, tanto el canal como con tu blog, como el distinta gente que hace en las redes sociales un trabajo encomiable, la verdad, intentando descubrir la verdad acerca de todo esto, porque hay muchísimos hechos como que la gente se le olvida que la guerra empezó hace 8 años, de que existen efectivamente, como bien has indicado, batallones nazis que tienen mucho peso en Ucrania y que han cometido y cometen verdaderas barbaridades con total impunidad en Ucrania, y parece que la gente, pues eso, como has dicho tú, ¿no? Se ponen un antifaz en la cara. Se ponen un pañuelo aquí y no lo quieren ver. No lo quieren ver, y bueno, pues ese es uno de los grandes problemas. Aquí los medios de comunicación están haciendo un trabajo fabuloso, ¿no? Para poner la venda, ¿no? Te ponen la venda y entonces, claro, no eres capaz de ver la realidad solo la ves a través de esa venda, ¿no? Y es como
la ves distorsionada, ¿no? Estás viendo una realidad distorsionada, ¿no? Que no corresponde a la realidad ya, ¿no? Es esto. No solamente eso, sino que el peligro de todo es que se impone una versión única, un relato único, muy peligroso, que puede ser un precedente de futuras cosas aún más reaccionarias que nos pueden venir. Entonces, nada, Gonzo, lo vamos a dejar aquí. Mira, otro día, si te apetece, podemos hablar de lo que ocurre también. Te hago un segundo reportaje sobre esto y te hablo un poco de Lituania con más profundidad si quieres, ¿eh? O sea, cuando te venga bien, ¿vale? Yo encantado de colaborar con blogueros y con videobloggers de izquierda, ¿vale? Que últimamente solo me entrevistan, es que es curioso porque me entrevistan blogueros y gente así famosilla, ¿no? De derechas, ¿no? Como César Vidal, que es de derechas, ¿no? O la Liusibaya, ¿no? Es que me han entrevistado, digo, yo no tengo ningún problema, yo siempre se lo digo, yo soy más bien de izquierda, bastante además, ¿sabes? Pero bueno, yo hablo con todo el mundo, si una persona conservadora o de derecha, si una persona honesta, yo con él puedo tener una conversación sin ningún problema. Y lo mismo ocurre con gente de izquierda. Entonces, pues tú eres el primer videoblogger de izquierda que me entrevista, entonces, pues oye, te felicito, ¿vale? Porque yo lo soy, ¿eh? Yo soy... a veces me defino casi como una especie de, sí, cercano al situacionismo, ¿sabes? El movimiento situacionista francés, pues algo así, que queda bien. ¿Tú qué eres? No, es que yo soy situacionista. Hostia, ¿qué coño es eso, no? Pues más o menos, ¿no? Pero que la mezcla, a ver, no hay cosas que no comparto a lo mejor con planteamientos, evidentemente, del comunismo clásico, ¿no? Pero bueno, o sea, me considero de izquierda, ¿no? Y entonces, pues, me hace ilusión, ¿no? Que alguien me diga así, ¿no? Pues como tu canal, ¿no? Me entreviste, ¿vale? Pues un saludo de Barcelona y cuando me lo cuelgues, pues me envías el link y tal y ya haré yo difusión, ¿vale? Encantado.